Dios se olvidó del pecado tuyo. Ahora, desde el momento que tú viniste a Él, empieza, como se dice, una lista nueva. Una lista nueva. No es porque vengamos a Dios ya vamos a estar exentos de pecado o no vamos a cometer faltas ni pecado, no. Pero me dice, el apóstol Juan me dice en el Evangelio de San Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. O sea, tenemos a quien ir. Claro, procuremos no pecar, ni hacer, como se dice, del pecado una rutina. Pero uno como humano puede fallarle a Dios, pero ya nos podemos justificar a través de Jesucristo. Dios se olvida de sus pecados. Y dice el profeta Miqueas, capítulo 7 y verso 19, dice que los sepultará en lo profundo del mar. O sea, no se acordará de ellos nunca jamás. En el Nuevo Testamento declara la autoridad de Cristo para perdonar pecados. O sea, que bíblicamente Cristo tenía y tiene la autoridad para perdonar pecados. Los cristianos deben imitar a Dios, perdonándose unos a otros. Por eso se deben confesar las faltas entre sí. O sea, yo le hice algo, alguna bobería a cualquiera de ustedes. Mi deber como cristiano es venir y decirle: mira, perdóname porque yo hice esto y esto, una bobería quizá, pero te ofendí, te falté, perdóname. Eso es confesar los pecados entre unos y otros y pedirse perdón. A Dios le agrada eso. Dios se deleita en ver eso en su pueblo, en su iglesia. Todos los pecados pueden ser perdonados menos uno. Y miren que todo lo que estamos aquí, le estoy leyendo, le estoy explicando, va en torno al perdón, todo. Todos los pecados pueden ser perdonados menos uno. ¿Cómo que menos uno? ¿Qué es eso? Sí, menos uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mire, la blasfemia contra el Espíritu Santo, a mí me contaron un testimonio una vez, un hermano, hace mucho tiempo, el hermano Wilfredo mismo fue, que había un hermano de una iglesia y se fue atrás a las cosas mundanales. Y una de las cosas que acostumbró a hacer fue irse a las barras, beber, a embriagarse. Y que en una ocasión empezó así ebrio y borracho. Y que a brindar por Dios y por el Espíritu Santo. Dice que ese hombre más tarde trató de buscar de Dios y no podía. No podía. Por más que quería buscar de Dios, arrepentirse, no podía. ¿Por qué? Porque él blasfemó al Espíritu Santo. Y ese pecado, como dice la palabra de Dios, no le fue perdonado. O sea que ese es el peligro. Si uno está en los caminos del Señor, mantenerse ahí. Sí, llegan los momentos de debilidad, los momentos difíciles, porque esto no es un camino color de rosa. Jesús mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No es una cruz literal ahí de dos maderos cruzados, no. Son las dificultades que conllevan servir a Dios. Muchas veces el cristiano se expone a que otros en la calle los ridiculicen. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra de Dios. Pero eso no debe ser razón ninguna para uno seguir hacia adelante, porque vamos a tener esos obstáculos siempre, los vamos a tener en la vida. Pero no se dice cuál es esta blasfemia. Es de entenderse, y recalco, podemos entender por esto, sin embargo, que el pecado imperdonable es algo, mire, sencillo. Es el de la incredulidad, cuando el hombre obstinadamente rechaza el testimonio que el Espíritu Santo le da de Jesucristo como el Salvador del alma. La incredulidad cierra la puerta del perdón.
La incredulidad. A mucha gente se le predica el evangelio, y lo rechazan y no quieren saber del evangelio y murieron en esa actitud de rechazo al evangelio. Perdieron la oportunidad, ya no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque cerraron las puertas. La incredulidad los llevó a ellos a que se les cerraran las puertas del perdón eterno. Y así, desgraciadamente y lamentablemente, muchos, miles, millones de almas se han perdido por la incredulidad. ¿Por qué? Muchas veces uno predica a Jesucristo, predica el evangelio. Y lo que hacen las personas es que rápido se ponen a la defensiva. No, yo soy de tal religión. Se justificaron ya con una religión. Esto no es cuestión de religión. La salvación no es cuestión de religión. La religión y el cristianismo son dos cosas muy diferentes. El cristianismo es vida. El cristianismo es una vida que tú estás viviendo en Cristo Jesús para Dios. La religión es un grupo de rituales que la persona hace por temor, por remordimiento, por dolor, para tratar de agradar a Dios. Eso es religión simplemente. El cristianismo es vida. Y mucha gente comienza a justificarse. Que yo no hago nada malo. Que yo no le hago malo al vecino, yo no le quito la mujer al prójimo, yo no hago esto, yo no hago aquello. No. Si Dios puso un medio de salvación, que es Jesucristo, y por excusa, para no venir a Jesucristo y entrar por donde Dios quiere que tú entres, no vienes. Mire, no te vale nada, absolutamente nada. Es lo que la palabra de Dios me dice. Y es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. La palabra de Dios me dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Yo recibí por gracia el evangelio de Jesucristo. Yo quiero compartir eso con ustedes. ¿Por qué? Porque un día cuando estemos al otro lado, yo quiero verlos a todos. Porque allí vamos a tener conciencia, allí vamos a tener conocimiento. Mira, fulano de tal. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Jesucristo fue crucificado y Jesucristo murió. Pero dice la palabra de Dios que resucitó de entre los muertos. Y dice que mientras estaban los apóstoles allí reunidos, muertos del miedo, literalmente muertos del miedo allí porque pensaban que venían a apresarlos a ellos también. Dice que llegó Jesús y se paró en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Se sorprendieron. Entonces, ¿qué pasa? Estuvo con ellos y se fue el Señor. Cuando llegó uno de los apóstoles que se llamaba Tomás, le dijeron que Jesús había estado allí con ellos y él le dijo, Jesús, no, yo no voy a creer hasta que yo meta mis dedos, sus heridas, hasta que meta mi mano en el costado donde le traspasaron con la lanza. No, pues dice la palabra de Dios que en ese momento se apareció el Señor, sin tocar la puerta, sin abrir puerta. Llegó allí y le dijo, ven acá, toma, mete tu mano aquí y tócame. Y sé crédulo, no sé incrédulo, hombre. Entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos aquellos que crean sin ver, o sea, por fe. Por lo que yo le estoy predicando a ustedes hoy día de eso. Y Tomás pudo palpar al Señor. Si hubiera sido un espíritu, no lo podía palpar, pero lo palpó, lo tocó. El Señor estaba allí. Lo que pasa es que el Señor estaba allá en un cuerpo transformado. Y así es que el Señor nos va a transformar a nosotros si nosotros nos entregamos a Él y vivimos para Él. Vamos a tener cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Ya no estaremos sujetos a la enfermedad, al dolor, a la muerte. No vamos a estar sujetos a nada de eso.